que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, y es enfocada porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Oye, Daniel, hoy también vas a dedicarle todo el primer bloque a Kyra Hardy. Hoy te vas a hacer serio. ¿Le molesta eso? ¿Le incomoda eso a usted? Bastante. Mauricio está en una asignación especial en Chiriquí buscando anfibios. Bueno, realmente ahorita estoy en Santa Fe de Veragua, porque vamos a pegarnos por acá atrás, por el lado Atlántico. ¿Fuiste a visitar a Fonseca Mora? Oye, dicen que él tiene una casa por acá, debe ser que haga que vea a todos los extraterrestres que le ponen a hablar raro ahí en Twitter, man. Si ustedes no tienen nada que hacer y ustedes se quieren reír, entren a la cuenta Fonseca Mora. El man tiene uno, no sé. Yo no le puedo aconsejar a nadie que se meta en la cuenta. Él ha hecho todo un mundo paralelo de extraterrestres. Súper emocionante la cuenta de Twitter de Fonseca Mora. Te estás cortando, Mauricio. No, yo no recomiendo a nadie que se meta en la cuenta de Twitter de Fonseca Mora, porque eso es un hoyo negro de locura en el que usted no quiere entrar y puede que no salga, que eso es lo más peligroso, como en efecto no ha salido él, y yo no sé si lo hará en algún momento. Esto es brutal, porque el man se hace unas historias tan densas. Una vez le puse yo y que, señor, por favor, man, un tipo tan inteligente que es, y el tipo se despotricó contra mí, pero me dio demasiada risa. Es que mira, una cosa es tener creencias que sean diferentes, que no sean basadas en evidencia, lo cual digo, normal. Por ejemplo, la gente que cree en las locuras de que la vacunación causa muertes y vaina, y todo el tema de que la vacuna es una, o sea, yo, dentro de lo que cabe, yo entiendo a esas personas. Obviamente no comparto absolutamente nada, y me parece que están completamente equivocadas porque la evidencia está del lado de los que creemos en que la vacuna funciona. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar completamente disasociado de la realidad. Daniel, es que mira, nada más para que tengas una idea, Fonseca Mora ahora tiene un rant en que todos los que mueren por COVID son clonados. Entonces, y que Joe Biden murió hace cuántas, no sé cuánto, y es un robot, y que Obama es otro robot, y que los mandan para aguantar. Se crea una guilla que es una cuestión médica, y yo en ese momento que yo le dije, señores, este señor tiene familia, ¿dónde está la familia de este señor? ¿Va? Pero bueno. Sí, por eso te digo, o sea, eso ya es estar disociado de la realidad, y ya eso ya no es creencia, pues ya es un tema mental, honestamente. Y hay muchas personas. Mira, hay varios temas que te meten en esos huecos y de los cuales muchas personas no salen. Hongos. No, el tema de la vacuna, el tema de la elección en Estados Unidos del 2020, el tema de la izquierda latinoamericana, o sea, la antiizquierda, más esos son hoyos negros de los que yo he visto personas que se han metido en esos hoyos. Y obviamente por el algoritmo de redes sociales, como que esa vaina te va llevando y te vas extremando cada vez más hasta que llegas a un punto donde estás completamente disasociado de la realidad, y empiezas a ver fantasmas donde no los hay. Eso es un poco más. Cuiden lo que ven en internet, no crean todo lo que ven en internet. Exactamente. ¿Sabías que Fonseca Mora tiene una casa por acá? Sí, él tiene una casa enorme por allá por Santa Fe, que asumo que es ahí donde vive. Mira, hay una noticia, antes de que nos vayamos. Hoy tenemos un excelente programa porque vamos a tener a Ana Matilde Gómez hablando precisamente sobre la audiencia de Odebrecht. Pero primero, tengo dos temitas aquí. Uno es que hay condena a Patria Portugal. La condena. No cualquier condena, estamos hablando del metieron 8 años por peculado en servicio de la Defensoría del Pueblo, man. Esa vaina está brutal. 8 años le metieron. Ella, no sé si se acuerdan, pero en ese momento ella tuvo varias irregularidades. Una, y creo que la principal, la mejor, la página web. La de la página web y asesoría de imagen. Fueron en total 2 contratos por más de $500,000 para el tema de la página web de la Defensoría del Pueblo y una asesoría de imagen. Pero el tema de Patria Portugal, la Defensoría del Pueblo estuvo plagada de irregularidades. No sé si te acuerdas de que un sofá
que era de que una marca toda absurda, era como un sofá Louis Vuitton, una vaina así que se compró para el despacho. Patria Portugal se compró una Lincoln Navigator. No era una Escalade, creo que era una Cadillac. Era una Lincoln Navigator. Pero era un carro grandísimo, así como de que una vaina surreal. No había ministro que tuviera un carro tan yeye e innecesario como el de esa moda. Es correcto. Lo tenía Patria Portugal. Obviamente ya fue noticia hace un par de meses cuando pasó lo del juicio de la muerte de Eliodoro Portugal. Y precisamente por eso llegó a la defensoría también, ¿no? Ya tenía una imagen precisamente por el tema de su familia, de lucha, toda la vaina. Pero al final, ¿te acuerdas que lo vimos la vez pasada? Tuvimos esta conversación, Daniel, que aquí agarran y empiezan a nombrar a gente en puestos importantes solo porque son hijos de no sé qué. Mira, que a tu padre lo hayan desaparecido durante la dictadura, que es una cuestión súper trágica, etcétera, y una vaina que muy foco para el país entero, aparte para la familia, no la hace a ella automáticamente capacitada para llevar la defensoría del pueblo a un país, man. Entonces aquí andamos siempre con esa vaina que chuzo. Nuestra invitada tiene opiniones. Ahorita lo voy a preguntar a nuestra invitada sobre este caso. Ok, esa fue, bueno, para mí una de las... Pero que no me regañe. No era contigo. Era precisamente con Patria Portugal. Ok, esa era una de las noticias que tenía hoy. La condena, obviamente, 8 años a Patria Portugal. Man, no es cualquier condena, son 8 años que le metieron a Patria Portugal. Y la otra, casualmente ahorita que hablé de la página web, hoy en la página web de Foco hay un artículo bien pretty que hicimos sobre Hugo Espadafora, otro de esas víctimas de la dictadura. Obviamente no sé si porque hoy es porque él nació un día como hoy, ¿no? No estoy seguro, tengo el libro, ahí me lo regalaron para mi cumpleaños y no he tenido tiempo de leerlo, voy a leerlo porque es una historia que a mí me interesa muchísimo, pero no estoy seguro. Hay una buena nota, un buen perfil sobre quién fue Hugo Espadafora, que fue más de eso, pues bueno, obviamente es doctor, pero mejor conocido como guerrillero. Panameño, fue viceministro de salud con el tiempo de Torrijos y cuando llega Noriega al poder fue un fuerte crítico del régimen de Noriega. Incluso fue uno de los primeros en acusarlo de estar confabulando con los carteles de droga en Colombia, y eso le costó la muerte. Él iba hacia Costa Rica, en Pasocanoas, miembros de la Guardia Nacional lo bajaron del bus y aparentemente lo torturaron. Bueno, no aparentemente, efectivamente lo torturaron, y su cuerpo fue encontrado sin su cabeza. Y obviamente fue una de estos sucesos que marcó la época de Manuel Antonio Noriega. Ok, Mauricio, voy a introducir a nuestra invitada. Dale, cuero, vamos a empezar desde ya. Nuestra invitada hoy es Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex diputada y ahora ex aspirante a la presidencia de la República por libre postulación y ahora aspirante a diputada, a candidata a diputada por el circuito 83, que ahí nos está mostrando su panfletito, anunciando. Ya saben, si le quieren firmar a Ana Matilde Gómez, bueno, yo ahorita lo voy a dejar para que ella haga su publicidad política no pagada. ¿Cómo está, Ana Matilde? ¿Cómo se encuentra? Gracias, bien, gracias, Daniel. Qué gusto verte, igual a Mauricio, qué gusto escucharlo. No lo veo, pero asumo que está ahí. Es que estoy bajo una tormenta en Santa Fe de Veraguas, literalmente una tormenta. Pero qué rico, porque va a poner fría la noche. Sí, que de por sí es frío allá, ¿no? Pero acá el clima ahí también. Exactamente. La razón por la cual quería hablar con Ana Matilde es porque obviamente el tema de ayer y el tema de hoy, yo creo que va a ser el tema por los siguientes, por lo menos días, es el tema de la audiencia preliminar que hay en el caso de Brecht. Y una de las preguntas o comentarios, y hay varios comentarios sobre el tema de lo que pasó ayer, que la gente no entendió, que cómo así, que qué funciona esto, que todo esto. Y una de las principales, que fue motivo también de burla, era la lectura que se está dando en este momento. Realmente la gente ve al pobre secretario con un tomo de este tamaño, que yo no sé cuántas páginas tiene esa vaina, y el pobre tirando saliva ahí leyendo y se lo están turnando entre 5, y muchas personas no saben qué está pasando, si se va a leer todo, y una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿qué están leyendo en este momento?
en la audiencia del caso de Brecht. Creo que primero deberíamos empezar, y buenas tardes a todos los oyentes, con qué es la vista fiscal, o qué estamos celebrando, qué es una audiencia preliminar. En el sistema inquisitivo, que es el modelo viejo, la audiencia preliminar es esta fase, esta etapa, este momento en el que el Ministerio Público llega con su expediente ante el juez y el juez tiene, como quien dice, que hacerle la revisión, la calificación de lo que ha investigado. ¿Cómo se le presenta al juez el resumen de la investigación? Ese resumen de la investigación se llama vista fiscal. Es donde el fiscal hace un recuento de los actos procesales de mayor relevancia, cómo ha llegado a la conclusión, cómo todo lo que fue investigando lo llevó a la conclusión de cuál es el tipo penal que ha encontrado probado. En ese tipo penal, de acuerdo al Código Penal, cuál es el delito que él encontró y a qué personas vincula a ese delito. Es decir, cuáles son las personas que probablemente están relacionadas, ya sea por complicidad, por culpabilidad, por autoría, por participación primaria, las distintas formas de participación delictiva, y es por eso que entonces el fiscal termina con una solicitud que puede ser que llame a juicio, y cuando dice llame a juicio a quiénes, la vista fiscal entonces debe contener la parte decisiva, la parte resolutiva, donde ya hace una conclusión y dice qué quiere el Ministerio Público. Bueno, solicito llamamiento a juicio para Daniel, Mauricio, Ana Matilde, va enumerando, va especificando por qué delito a cada uno, a quienes pide. Otra cosa que puede pedir, sobreseimiento provisional, es decir, aquellas personas que aunque el delito está probado, no se logró probar la vinculación suficientemente de esa persona como para llamarla a juicio, para pedir el llamamiento a juicio. Sin embargo, no significa que no ha tenido un grado de participación. Lo que significa es que la investigación no permitió por tiempo o por falta de prueba o evidencia llegar a vincularlo. Y finalmente el sobreseimiento definitivo. Aquellas personas cuya conducta no constituyó delito, es decir, actuaron, pero lo que actuaron no encuentra que se enmarque dentro de algún tipo penal, de alguno de los delitos que está en el código. Entonces, con esa ni siquiera, esa es, saquémosla definitivamente porque ni siquiera es que se establece una vinculación, es que su conducta no constituye delito. Eso es en lo que estamos. Entonces, cuando se va a esta audiencia, el documento, se puede escoger la lectura del documento, se ponen de acuerdo si quieren leer la vista fiscal, sí. ¿Por qué es bueno? Porque a todos nos sintonizan el resumen del expediente, los actos más relevantes desde el punto de vista procesal y cuál es la solicitud del Ministerio Público, con lo cual el Ministerio Público también, entonces, cuando llega a la fase de alegar o de argumentar, sustenta su vista fiscal. Y esta vista fiscal, entonces, solamente para entender, es 800 páginas. Son 800 páginas donde está, digamos así, el primer día, el cuento entero resumido, ¿sí? Porque el expediente tiene más de 1 millón de páginas. Sí, pero digamos que el expediente también tiene, digamos, las resoluciones, los pedidos de información, toda esta cosa. Esto no, esto es una narrativa, digamos, de cómo... Es la narrativa sucinta de cómo se llegó a cuándo inicia los hechos, en qué consisten los hechos, cómo se enmarcan en el derecho, y luego las personas que actuaron, que aparecen vinculadas a ese hecho, y de acuerdo al código, cuál es el grado de participación o la actividad de cada persona relacionada con el delito. Ya. Una consulta, ¿por qué es tan importante leerlo como tal? Que se dé este protocolo de lectura pública. Sobre todo yo lo pregunto primero porque le recuerda a la gente las cosas, a los abogados, al Ministerio Público. El Ministerio Público dice que hay en la investigación. Muchas veces en la vista fiscal se menciona también, hay un índice, se hace un índice, todo eso ayuda a tener en qué página están las cosas. También es como ayuda a establecer el rapport procesal, como entrar en la onda, como cuando tú llegas a una fiesta y te ponen una musiquita suave primero y la cosa se va como calentando y reparten primero como unas empanaditas y una cosita, así como el entremés. Estamos, más o menos me van siguiendo, para después ir al plato fuerte. Bueno, es así, es como una preparación para todo el mundo, entender en la sintonía de en qué estamos. Y bueno, vamos... Se podrían poner de acuerdo y no leer nada.
¿Quiénes se tendrían que poner de acuerdo? Las partes, en este Ok. caso todos los querellantes, el Ministerio Público y el juez aceptarlo. Son Bueno, muchas bastaría, gente para poner de acuerdo. bastaría, No veo a Roniel aceptando eso. bastaría con que uno diga que no y entonces se pasa a la lectura, ¿no? Ok, son las 6:15, vamos al cambio. Cuando regresemos, le quiero preguntar a Ana Matilde esta vista fiscal, los hechos que están ahí, después viene la defensa y los puede rebatir, ¿no? Eso es parte de lo que se va a ver en esta audiencia. Vamos con eso, son las 6:15, vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos conversando hoy con la ex procuradora y precandidata a diputada por el circuito 83, Ana Matilde Gómez, y conversando sobre el tema de la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Pero primero, Anet tiene unas menciones para nosotros. Adelante, Anet. A Jimmy se le perdieron las menciones. Va, Jimmy. Yo te espero, Jimmy. Tú puedes, Jimmy. No vamos a Jimmy. La dejamos para el segundo bloque. La dejamos para el segundo bloque entonces. Ok, antes de irnos al cambio, yo le pregunté a Ana Matilde sobre el tema de la vista fiscal. Ahorita se termina de leer la vista fiscal y que también quisiera preguntarle sobre el tema de esos hechos, porque esos hechos pueden ser relativos por la defensa también, ¿no? ¿Qué sigue después de la lectura de la vista fiscal? Que está en el expediente, porque se estila también, cada imputado tiene derecho a que su abogado haya presentado lo que se conoce como un escrito de oposición a la vista fiscal, en donde ellos dejan consignado por qué desvirtúan la existencia de ese hecho delictivo, por qué dicen que no es delito la acción X y por qué no hay una relación entre su cliente o su representado y esa acción delictiva o ese comportamiento delictivo. Eso también puede leerse en el acto de audiencia preliminar. Pero es sobre hechos específicos, o sea, ellos tienen que decir, en tal lado está este hecho, o en general simplemente, digamos, se oponen a la vista fiscal. Se oponen, puede ser en general también a la vista fiscal. Digo, además en este país, la gama de abogados y sus malabares y su creatividad es como inmensa, ¿no? Es un universo inmenso de posibilidades, así que podría ser que contenga incluso cosas que están enmarcadas dentro del nombre de oposición, escrito de oposición a la vista fiscal y dentro decir cualquier cosa. Vamos a ver qué paso se va a dar ahí. Entonces, y para hacer la misma pregunta que hicimos a Carlos Barzallo ayer parte de lo que pasó y lo que nos sorprendió es toda esta dinámica entre los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli y sus allegados y la jueza Valoesa Martínez. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno, la compostura de la jueza. Honestamente, no tiene por qué sorprenderme porque no la conozco ni nunca la había visto, digamos, actuar. Pero sí llamó la atención la compostura de la jueza ante, digamos, la rambulería y aparte los insentidos que presentaba la defensa de Ricardo Martinelli. ¿Cuál fue su visión? Porque creo que usted también tuiteó al respecto ayer. Sí, bueno, yo apelaba y aspiraba a que ella se aplomara y en efecto sucedió luego de unos primer momento en que fue bastante flexible con ellos, porque hubo momentos de parte de los representantes de la defensa que provocaba era meterles un desacato y mandarlos a arrestar. La verdad es que definitivamente que estaban salidos del tiesto, ¿no? Por ejemplo, un propio defensor que se le ocurra mencionar detalles de la condición médica de su cliente es una violación al derecho humano y al derecho de la protección de datos de su propio cliente, que no tiene por qué ventilar allí en ese momento para apelar a la conmiseración de algo que él sabe que no podía conseguir en ese momento. Molestaba muchísimo la impertinencia de los incidentes. ¿Y por qué eran impertinentes? Calificativo que da la propia ley. Porque eran cosas ya resueltas. O sea, era venir a pedirte, a ver, vamos primero, docencia. ¿Qué era esa incidencia? Esos incidentes se llaman incidentes de previo y especial pronunciamiento. Son acciones que ocurren, son cosas accesorias que pueden impactar el desarrollo de la audiencia.
cuando se decide en una audiencia, pero también se pueden presentar por escrito ante el juez para que se pronunciara, ¿verdad? Pero cuando hay una reforma en el código, cuando se dan en el acto de audiencia y se resuelven en el acto de audiencia, son inapelables. Entonces siempre creen, hay unos que se la tiran de más vivo y creen que ahí van a llegar con un poco de cosas así como truenos y relámpagos, y te sacan, entonces el muñequito se casi que te va tirando cosas, y te va tirando el poco de cartas como que abruma. Bueno, parte de las características que debe tener un juez, un fiscal, es poder guardar esa compostura frente a la impertinencia, la insistencia y la necedad de cualquier operador judicial, en este caso los auxiliares de la justicia, que es como le llaman al abogado defensor el propio Código Judicial, y que evidentemente mostraron ayer lo que se conoce como un abuso del derecho, porque tenían un comportamiento también calificado por las normas como de deslealtad procesal. Cuando tú sabes que ya eso tú lo pediste, tú sabes que ya te lo contesté, pero aquí tú, obviamente, en lo que para mí eran evidentes maniobras dilatorias que buscaban ir corriendo el tiempo. Uno, que la gente se canse y desconecte para que la parte mediática baje la tensión. Segundo, a ver si la juez pierde la compostura. Tres, para ver si alguno de esos pega, para ver si, en este caso, por ejemplo, el fiscal, que debe ser un auxiliar de la verdad, debe estar allí listo con su índice para tener fecha, y para eso tiene los asistentes que ven toda esa, la fiscal pide la palabra y sus asistentes allí inmediatamente le marcan incidente resuelto mediante auto de fecha tal. Las resoluciones son de 4 tipos: proveído, providencias, autos y sentencias, ¿sí? El ministerio, casi todas se dan en el órgano judicial. Las providencias sí se dan en el Ministerio Público, todo lo demás en el órgano judicial. Entonces, cuando decían resuelto mediante auto, bueno, eso es un tipo de resolución. Entonces, esa resolución del juez que resuelve cosas accesorias se llama auto. Esos autos ya estaban todos en el expediente. Entonces, cuenta mucho ver la organización del Ministerio Público, que puede rápidamente auxiliar al juez en el acto de audiencia, porque inmediatamente pide la palabra cuando se le corre, se llama correr traslado, pasarle a la otra parte la oportunidad de decir sobre lo que acaba de decir la otra parte. Cuando se le corre traslado al Ministerio Público, que el fiscal tenga la capacidad, en este caso la fiscal, con sus asistentes, de decir incidente resuelto mediante auto de fecha tal. Incidente, y vas matando el caso de una vez, pero ahí venían con otra bobera y con otra bobera. Entonces llega el momento en que ya esa impertinencia hasta que da ganas es, si usted se vuelve a levantar, si me vuelve a interrumpir de esa manera, te meto tu desacato. Sí. Me parece excelente. Y la otra pregunta que tenía para Ana Matilde, que fue protagonista de ese momento, fue cuando algo que causó, digamos, molestia el día de ayer fue precisamente cuando la jueza habla sobre Fran de Lima, hablando sobre la prescripción del delito de corrupción de servidores públicos, que ya fue prescrito. Y ayer, haciendo memoria con Carlos Barzallo, hablábamos precisamente que ese tiempo de prescripción fue reducido estratégicamente durante la presidencia de Ricardo Martinelli para los delitos de corrupción. Y en el periodo siguiente, que fue donde usted estuvo en la asamblea, se discutió ese tema de la prescripción. Yo presenté el proyecto de ley y lo volvimos a restablecer a como estaba, como se había aprobado en el Pacto de Estado por la Justicia. Ok, ¿cómo estaba en el Pacto de Estado por la Justicia? ¿Cómo lo modificó Martinelli y cuánto quedó? A ver, estás abusando de mi memoria. Era el doble del máximo de la pena. Ajá. Martinelli lo bajó. Creo que lo dejaba en el igual a la pena. Ajá. Y nosotros logramos volver a ponerlo en el doble del máximo de la pena, y ahora se está buscando que sean imprescriptibles. Claro, que no se trató en aquel momento, pero obviamente era demasiado para mí sola. Esa fue la pelea que se hizo en ese momento. Entonces ahora lo que digamos, todavía quedan ellos con los delitos de blanqueo de capitales. Y vamos a aplicar qué tipo de prescripción, porque hay prescripción de la acción penal y prescripción de la pena, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, ya tenga una condena y no la ha agarrado la justicia, pero tiene la condena marcada, huye por todo el mundo y empieza a correr la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es el fenómeno jurídico que por el paso del tiempo mata la posibilidad de hacer algo.
También existe prescripción adquisitiva en materia civil, esa es otra, que por el paso del tiempo consigues lograr algo, el derecho para tener algo. Bueno, en este caso aquí es de la que se está hablando, es de la prescripción de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? Es la posibilidad que tiene el Estado a través del Ministerio Público, de todos los intervinientes de la justicia, en este caso los operadores judiciales, de poder perseguir el delito. El Ministerio Público solamente tiene el tiempo, ¿verdad? Y el que cuando arranca, conoce desde el hecho ocurre. Hay algunos que son cuando se pone en conocimiento y otros desde cuando ocurre. Bueno, desde que ocurre el hecho, por ejemplo, empieza a correr un término que en este caso podría ser el igual a la pena, el doble del máximo de la pena, etcétera, como se tenga en la norma. Empieza a correr. A correr significa que vas contando. ¿Por qué? Los sistemas modernos y los sistemas procesales buscan castigar la ineficacia de los sistemas, ¿no? Los derechos humanos lo que buscan proteger es, ven acá, tu Estado, que eres todopoderoso, que tienes todo el poder para perseguirme, aunque yo sea un delincuente, tú no puedes toda la vida estar detrás de mí, ¿sí? Entonces yo te castigo, las normas procesales buscan un castigo para el sistema cuando es ineficiente, en el sentido de muévete o vas a perder la posibilidad de agarrar ese maleante, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que es la prescripción. Eso es lo que da. Y entonces ahorita quedaron, bueno, y yo quedaron con el tema de ¿cuál es la importancia de la audiencia preliminar que estamos realizando, que se está realizando? Que una de las formas de terminar esta etapa es con el llamamiento a juicio. Ese momento cuando se produce el auto que decide llamar a juicio, se interrumpe la prescripción del delito. Entonces, la prescripción de la acción penal. O sea, lo que venía contando, el tiempo que venía corriendo, ¿verdad? A favor de los delincuentes o posibles delincuentes o los vinculados, etcétera. Ese tiempo se interrumpe, se para. Ya el Estado ahí ya deja de estar en contra del Estado, exactamente. Entonces, una persona que, habiendo sido imputada, es decir, que te vincularon a un hecho, para que te vinculen a un hecho, ¿cuál es lo que tiene que estar primero? El hecho probado. Yo tengo un hecho probado y tengo una persona vinculada y luego por efecto del paso del tiempo, el castigo procesal que tú ves, la prescripción, ahí no hay ni culpable ni inocente, ahí hay impunidad. Ahí se abre un enorme espacio de impunidad porque el hecho ocurrió y tu vinculación yo la tengo probable marcada allí, pero no voy a poder alegar ni explicarle al tribunal nada sobre tu persona por el simple paso del tiempo. Sí, lo que yo decía que eso fue lo que hizo la jueza ayer, que digamos antes de hablar sobre la prescripción del caso de Fran de Lima, habló muy puntualmente del hecho. Dijo, se recibieron $80,000 en tal cuenta que fue transferida de la pero ya la acción prescribió. ¿Hay alguna razón, digamos, conceptual por lo que las penas, digamos, de blanqueo de capitales son más altas y por ende la prescripción es más larga que en penas, por ejemplo, de delitos de corrupción de servidores públicos o de peculado? Sí, claro, porque porque no vives en Noruega, Daniel. La presión internacional, porque son delitos graves que tienen que ver con el sistema financiero y que tienen que ver con la credibilidad del mismo país y su sistema que lo soporta. Entonces, son delitos, por lo general, por presión internacional, terminan siendo penas altas. Son delitos considerados graves, ¿no? Que bueno, que también es como una redundancia porque son considerados graves por no solo la modalidad, sino por la pena que tienen. Y el de corrupción es porque lamentablemente los que aprueban las leyes terminan viéndose reflejados ahí. Ellos se veían como más distantes en la época que se aprobó del lavado de activos y se ven más posible de ser agarrados con un peculado, con una corrupción, y entonces no pasan las penas altas. Claro, porque igual esa plata producto de la corrupción tiene que pasar por el sistema financiero de alguna manera, y en alguna manera se tiene que convertir en blanqueo de capitales, o no necesariamente es así siempre. Sí, no necesariamente es así siempre, pero lo cierto es que también ha habido corrientes internacionales que han ido en el camino de hacer cada vez las penas más grandes, más altas, porque se ha demostrado que los delitos financieros, los delitos contra la economía nacional, los delitos que afectan la imagen del país, su sistema financiero, tienen mucho que ver, o sea, son delitos con repercusiones internacionales que están relacionadas con convenios y tratados que firma el país como el concierto de las naciones para protegerse contra el terrorismo y otros delitos mucho más graves
de que tienen que ver pues con las circunstancias que se van viviendo. Claro, después del 11 de septiembre para acá, el mundo cambió, ¿no? Y se entiende perfectamente que la financiación del terrorismo tiene también mucho que ver o está relacionado con las fuentes de dinero ilícito. Nosotros lo estamos pensando chiquito, porque hay un esquema más grande. Ok, son las 6:32. Vámonos al cambio. Cuando regresemos seguimos conversando con Ana Matilde Gómez. Yo cuando regresemos quiero que hablemos de la jueza Valoisa Martínez, porque es súper interesante y ayer lo mencionamos por encimita, que recibió un acoso muy fuerte por una de las partes de este juicio, y la hemos visto muy serena, y yo quisiera que conversemos un poco justamente sobre esa figura en el próximo bloque. Vámonos al cambio. Y bueno, bienvenidos a Sal y Pimienta, ya estamos de vuelta. Está súper interesante esta conversación. Estamos con la exdiputada Ana Matilde Gómez y actual precandidata a ser candidata a diputada independiente. Vámonos con las menciones y de vuelta conversamos un poco sobre uno de los actores más importantes de este juicio de Besa. Así que vamos a las menciones rapidito. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ya se conversó un poco de Valoisa. Y yo quiero hablar sobre algo puntual que le pasó a la jueza Valoisa Martínez durante este proceso, y es para lo que quiero aprovechar a Ana Matilde, que de alguna forma también lo sufrió estando tanto en la Procuraduría como luego como diputada, y es el acoso que sufrió Valoisa Martínez por parte de Ricardo Martinelli. Valoisa Martínez usó sus periódicos, sus canales de televisión para tenerla en portada y realmente acosarla fuertemente previo a esta audiencia. ¿Cómo es esto posible en un país como Panamá, que esto pasa y quede impune de la manera que queda? Que él pueda agarrar y utilizar los medios, que incluso están envueltos en otro caso judicial de dónde sacó la plata, para justamente acosar de esta forma a un juez, ¿no? Está con el micrófono apagado. Disculpe, Ahora sí. fui muy obediente. No lo escucho, tiene el micrófono apagado. Ya, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí, lo que ocurre es que cuando uno forma parte del sistema de administración, ¿Tú lo escuchas? Sí, yo la escucho perfectamente. El tema es tuyo. cuando uno está en estos roles, comprende bien el papel que uno juega. Es decir, hay personas que empiezan a atacarlo a uno. Ahora sí. Y, por ejemplo, dicen, ay, esta señora otra vez en los medios. Esa persona le encanta verme. Lo que no le gusta es las verdades que yo digo. No sé si me explico. Entonces, lo que les molesta es lo que uno hace y dice. No es que no lo quieren ver a uno. Es que quisieran que uno no existiera para decir esas verdades que no quieren que los demás oigan. Es lo mismo que pasa con un juez en una sala de audiencia y frente a un proceso. Hay que tener tolerancia, por supuesto, no hasta perder la dignidad, pero sabiendo que la parte lo que busca es generar un conflicto. ¿Para qué? Para recusarte, para terminar peleando. Por suerte, pronto en la justicia, a través de distintos fallos, la Corte Suprema dirimió ese tema, porque otrora, antes, las partes venían y te acosaban metiendo a tirarme y quedabas tú contestando, y si tú contestabas, que parecía que había un rifirrafe ahí, como había como una pelea, que no la hay. ¿Qué pasaba cuando venía a la audiencia? Te recusaban. Es que esa fiscal, ese juez tiene un problema con este abogado. Se dice la Corte, venga acá, espérese un momentito, esto no funciona así. Para que haya verdadera causa de recusación, la enemistad tiene que ser anterior al proceso. No es lo que usted empieza a entablar aquí, ni todo lo que usted le empieza a decir durante el proceso. Entonces, aparte de hacer uso o ejercicio de lo que se conoce como el amparo a la independencia judicial, que solamente lo puede hacer el propio juez, cuando siente que ese acoso está poniendo en riesgo su capacidad de dirimir la causa, su capacidad para mantener la objetividad dentro del proceso,
¿verdad? Entonces presenta su amparo contra la independencia judicial ante el tribunal que corresponde en el órgano judicial. Mientras tanto, el juez lo que sabe es que tiene que soportar, de alguna manera, tener estoicismo para dejar pasar todas estas, bueno, uno a veces... Pero es que una cosa es ser estoico y otra cosa es soportar la maquinaria de una persona como Ricardo Martinelli, que al final estamos hablando de una persona que es un multimillonario, que tiene poder, que tiene seguidores, que ha estado envuelto en casos súper peligrosos. No es lo mismo que un delincuente cualquiera te diga 3 cosas en una audiencia a ser acosado de esa forma. Y yo creo que al final es muy perjudicial tanto para el sistema como para los casos en el futuro, ¿no? Porque al final no es cualquiera el que se atreve a juzgar a una persona como Ricardo Martinelli, y si aparte te está abiertamente amenazando y diciendo, dándote a entender que si actúas de tal forma te pueden arruinar la vida laboral, etcétera, es fuerte. Yo creo que el sistema tiene que protegerla, y ahí es donde está a prueba el sistema también, ¿no? Para que sus buenos miembros, y en este caso ella, por ejemplo, hasta ahora que ha demostrado la interesa para llevar adelante su trabajo, que la ciudadanía la apoye. Hay que apoyarla, hay que acompañarla, hay que estar ahí, hay que estar pendiente de lo que le hace y hacer, ¿no? Exactamente, yo creo que es súper importante tener el respaldo y que sienta el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Pero es que también, si no, así es muy fácil. Yo simplemente empiezo a denigrar contra el juez y después simplemente digo, yo no puedo porque no, el juez no me puede enjuiciar a mí porque estamos peleados. Y no solo eso, yo le decía a Mauricio que hay un concepto legal en Panamá que me encanta, que es el de enemistad, ¿cómo es? Enemistad manifiesta. Y me parece ilógico que esté en la ley, pero por eso te digo, o sea, si fuera así sería muy fácil. Yo simplemente pasaría de juez en juez, simplemente alegando que ningún juez me puede... Pasaba, hace muchos años, hace muchísimos años pasaba, ¿no? Porque usted sabe que aquí hay abogados expertos en clientes culpables, ¿no? Entonces, la idea es inventarse pleito tras pleito, lío tras lío contra el sistema, ¿no? Y nunca terminan de decir cuál es la defensa de su cliente. Porque es que si el Ministerio Público no cumplió, que la fiscal es, el juez es, la otra no es, y esos son los ataques contra el sistema. Nada de eso debe distraernos de lo fundamental que es aquí, y es el caso más grande de corrupción en el que han participado una gran cantidad de banqueros, abogados, sociedades, empresarios y funcionarios públicos que tenían el alto deber de cuidar la cosa pública, es decir, los dineros de todos, porque esas coimas se pagan de la plata de los impuestos. Nada de eso se paga con plata del bolsillo de nadie más, porque el que está creyendo que era Odebrecht, que de sus ganancias le daba la coima, está equivocado. Odebrecht inflaba los precios, Odebrecht falseaba las facturaciones, inflaba el costo desde el clavo hasta el acero, con tal de que alguien en el camino se quedara con esa plata, la plata daba la vuelta, se la depositaban afuera, y a través de algún testaferro o un prestanombre, esas personas que se hacen los vivos bobos, y entonces yo lo llamo y ven acá Daniel, oye Daniel, tú me puedes recibir $80,000 ahí en tu cuenta. Entonces la pregunta lógica, ¿y por qué no lo recibes tú mismo? ¿Cuál es tu problema? Entonces, no, pero es que era mi amigo y me dijo que yo, por favor, oye, eso quedó, son las 6:45, vamos al cambio. Cuando regresemos, entre la lectura que hay a la vista fiscal, encontré como un patrón de comportamiento que tenían estos maleantes, que me dio mucha curiosidad y que lo quiero compartir con ustedes. Vamos al cambio y regresamos aquí a Sal y Pimienta. Un programa para gente enfocada con criterio. Estamos conversando hoy con Ana Matilde Gómez sobre el tema de la audiencia preliminar de Odebrecht, que va a ser el tema de aquí hasta, quién sabe cuándo. La audiencia en teoría está hasta el 29 de septiembre. Probablemente al ritmo que vamos, solamente la lectura de esta vista fiscal nos va a tomar por lo menos esta semana, quizá la otra, dependiendo de qué tanto se les canse la saliva a los muchachos que están ahí valientemente leyendo todo ese tomo. Vamos primero con menciones de Daniel, que tiene mención para nosotros antes de continuar con el último bloque. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500,000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Gracias, Anel. Y hoy están leyendo, hoy en la audiencia estaban leyendo la vista fiscal y leyeron, digamos, los esquemas de varias personas, entre ellos Fran de Lima, Jaime Ford y de los hermanos Martinelli y Linares.
Y como dice Ana Matilde, una de las cosas que era como constante era esta gente que entraba y le decía al Ministerio Público, no, lo que pasa es que yo lo conocía y entonces él me pidió que le firmaran los papeles para un negocio. Y en el caso de Fran de Lima y en el caso de los hermanos Martinelli fue exactamente lo mismo lo que adujeron estas personas, que fue lo que sucedió, que es que ambos funcionarios Fran de Lima, los hermanos Martinelli no eran funcionarios, eran cuasi funcionarios, llegaban y se acercaban a personas que conocían y les decían, mira, tengo este negocio, vamos a montar lo que se te ocurre. Bueno, sí, yo tengo un terreno que podemos convertirlo, listo, perfecto, vamos a hacer el papeleo para el negocio primero. Cuando estas personas hacían el papeleo para el negocio, listo, quedaban emocionados, vamos a hacer un negocio, el hijo del presidente, o sea, hay negocio, no sé qué tal. Y ellos decían que pasaba el tiempo y no se concretaba el negocio, y nunca se concretó el negocio, y mientras tanto ellos seguían firmando estas transferencias y vaina y recibían plata y se mandaba plata y recibía plata, y cuando ellos llegaban a cuestionar, cuando ya se acabó el periodo o se estaba acabando el periodo, simplemente Fran de Lima y los hermanos Martínez le dicen a estas personas, mira qué pena, el negocio no funcionó, vamos a cerrar esta sociedad. Y eso por lo menos lo dijeron dos de las personas, según los testimonios están ahí en la vista fiscal. Como dice Ana Matilde, a ver, hay que tener dos dedos de frente también, y si una persona que está políticamente expuesta, un funcionario, una persona muy llegada a un funcionario, te sale con una de estas, no hay que ser pendejo. Lo que me lleva a pensar a mí, que quizás esta gente tampoco es tan pendeja. Claro que no, claro que no. Es que es tan obvio cuando se dan esas transacciones raras. ¿Quién te da esos montos de... Man, por favor, que no. Bueno, para eso es el juicio, ¿no? La ley, y la ley tampoco es pendeja. O sea, la ley también contempla, a ver, antes esa modalidad delictiva le exigía al tipo penal, o sea, para que se constituyera en la conducta que es penable o punible, decía el que a sabiendas. Entonces se agarraban los abogados, más que nada los abogaduchos, y siempre venían con su cuento de que, bueno, pero es que él no sabía, ¿verdad? Claro. Bueno, el mundo evolucionó y a quien Dios más le da, Dios más le exige. Eso que se empiezan a decir que sí, que los títulos, cuelgan todos los títulos, y yo soy, y estudié no sé dónde, y dice, sí señor, venga acá. Es que como usted sabe tanto, usted no puede alegar lo que ahora la ley exige, la modalidad exige, no que a sabiendas, quien previendo razonablemente. Eso es el juicio de razonabilidad que hace cualquiera que ha pasado por una universidad o que ha pasado por una escuela. No, ni siquiera, que ha pasado por la calle. O sea, un tipo te dice, ven, vaca, vamos a hacer uno que lleva $1,000,000. Tiene que faltarle mucha calle a alguien o sobrarle el dinero que le dan a cambio de convertirse en un testaferro, en un prestanombres, en un firma aquí, porque eso no lo hace uno así, porque si eso no se lo hace uno, pero ni al marido, ni con los hijos. Es que exactamente, eso es un tema tan delicado. A mí no me traigas papeles cuando yo estoy dormida, a mí no me traigas papeles hasta que mis dos ojos no estén abiertos y mi cerebro no esté conectado con la lengua. Yo no quiero saber de papeles dormida, no quiero saber nada de eso. Así es que hay que funcionar en este mundo en el que, bueno, el bien y el mal conviven a diario. Cada vez que usted tiene que actuar, piense en las implicaciones. Entonces, eso es lo que la ley le exige a estas personas, porque los principios y garantías, aunque sea el modelo viejo, se aplican desde que entró en vigencia el modelo, el sistema. Entonces, uno dice, bueno, señor, usted es una persona a quien la ley le puede exigir que razonablemente previera que si ellos eran funcionarios públicos no podían estar moviendo 200,000, 300,000, $100,000 en transferencias, un día sí y el otro también. Esa plata de dónde estaba saliendo. Exactamente. Y la otra cosa que me llamó la atención de la lectura que están haciendo de cómo funcionan los hechos es el hecho de que estas personas estaban todo el tiempo en esto. O sea, la lectura que da es, estos funcionarios estaban todo el día viendo. Ellos no estaban trabajando, ellos todo el tiempo estaban haciendo, estaban trabajando de movimiento de plata. Sí, estaban trabajando, pero para ellos. No, claro, o sea, todo el tiempo, o sea, lo que detallan estas personas son estos funcionarios, por ejemplo, y hablan de Jaime Ford, que se reunió con alguien, entonces una hidroeléctrica que pronto viene una concesión, entonces vamos a hablar con yo no sé quién, pero entonces tú qué tienes, no, pero si no tienes la plata ya la consigo, vamos a hablar de esto, o sea, todo el tiempo. Y aquí es importante por qué es tan fundamental que los servidores públicos tengan claro el tema del conflicto de intereses. Cuando usted trae a alguien del sector para que sea el regente de la cartera desde el servicio público,
todo eso, y sobre todo cuando no tiene experiencia en servicio público, que no conoce la administración pública ni nada del derecho administrativo, cuando usted sienta a esa persona en un ministerio, lo ha sentado en una mina de plata, pero también en una mina de pólvora. ¿Por qué? Porque toda esa creatividad que en el sector privado estaba acostumbrado a convertir en negocio, aquí lo va a llevar derechito a la cárcel, bueno, cuando haya justicia. ¿Sí? Porque toda esa creatividad que lo ayuda a hacer negocio en el sector privado, lo lleva a la cárcel en el sector público. Usted no puede estar pensando en negocio. Cada vez que tienes enfrente, llega un inversionista y viene a ofrecer algo para el país, ya tú quieres tu pedacito también. Entonces tú también quieres hacer, puedes hacer un hospital, pero tú quieres también llevarte tu cama, tú quieres traer el ventilador. Claro, es que al final no logran separar el tema de que cuando eres empresario y vas a hacer negocio cuando llegas a servir, pues. Y a ser parte de un gran negocio. No puedes, aunque toda la vida lo hayas hecho, ni tampoco lo puedes hacer. A ver, por favor, Etelvin ayer. Ay, pero esa universidad es de mi hija, por favor, yo tenía vergüenza ajena. Vergüenza ajena, o sea, como un ser humano que llega al nivel de ser rectora de una universidad tiene la estrechez, o él sí mismo, creo yo. Bueno, vamos a decir que es eso, o es muy limitada, para decir, yo me salí de ahí, ese negocio es de mi hija. Por favor, tú no puedes contratar con un negocio que es de tu hija cuando tú estás en una universidad que es oficial. Pero todo se paga con fondos públicos allí. ¿Cómo le exigimos? Pero es que al final pasa eso. Si lo estamos viendo en la asamblea, tú tienes a diputados como Raúl Pineda, que tienen a hijos con negocios que ahora de la NASA llevan contratos con los corredores, con empresas estatales, y lo mismo está pasando el que si Crispiano, que si etcétera. Entonces cuando tú llegas a ese nivel... Mira, pero todavía eso, vamos a suponer, él es diputado. Perfecto, vamos, yo no tengo duda también de que haya tráfico de influencias a lo mejor. Bueno, perfecto. Pero todavía eso es menos grave que lo que esta señora nos está diciendo. La que tiene el manejo de la plata. Sí, porque es que está contratando con donde ella toma las decisiones. Pineda no toma las decisiones en el metro con quién se contrata, no sé, o con el corredor, no sé si me explico. Sí. Puede ser que nosotros podemos tener la suspicacia de hilar delgado. Perfecto, y lo más seguro es que el que piensa mal encuentra. Sí, pero sí está en la comisión de presupuesto, ¿me entiendes? Pero tampoco, pero es que no, es que la... Sí, el vínculo tan directo es lo que raya ya en sí mismo, lo que decía. Sí, esto es terrible, o sea, que tú me digas que, a ver, yo llego ahora aquí a ser conductora de este programa, y aquí siempre han contratado a Mauricio Valenzuela, pero ¿qué pasa? Que ahora que yo llegué aquí, Mauricio es mi primo, yo lo tengo que votar, le digo, Mauricio, gracias y te vas. Ah, pero tú me estás perjudicando, bueno, es que una de dos, o te vas tú o me voy yo, y yo no voy a renunciar a un cargo de esta naturaleza para que tú sigas contratando, tú tienes que ir a contratar, porque aquí las decisiones ahora las tomo yo, ya yo no te puedo seguir contratando, así de sencillo. Claro, exactamente. Y se puede hacer. Cuando yo llegué a la Procuraduría, nunca se me olvida que hace un año o 2 años, conocí a una señora que me dijo, ay, yo siempre la había querido conocer, usted sabe que usted me perjudicó porque yo soy apellido Gómez también, y cuando usted llegó a la Procuraduría yo tenía años de venderle el papel, y usted mandó a que me cancelaran eso porque usted no sabía si podíamos ser parientes. Entonces, así es. O sea, no solo hay que hacer las cosas, tienen que parecer. Dice la señora, pero ¿sabes que yo no lo tuve mal? Porque yo lo único que dije es que esta señora es tal cual como ella se ve, o sea, de verdad es así. Y otro señor que un día llamándose Ruilova dijo que era nieto de mi abuelo, y le dije, yo no lo conozco, pero si es así no lo puedo nombrar. Se va y dice que tiene la esposa aquí y la votamos. Después vino llorando a decir, no, es que en realidad no somos familia, pero yo lo dije porque tú sepas que dice vainas que no son. Claro, porque están tan mal acostumbrados a decir que son sobrinos, hijos, que dice claro, para que te ayude en la vida. Y yo la última, y la última que tengo hablando de ese conflicto es obviamente, a ver, y hay quizá el tema más grande que hay ahora mismo en la audiencia de Brecht, y se han tomado bastante tiempo en eso, es en detallar el tema de los hermanos Martinelli. Obviamente porque ya es asunto probado, porque están presos en Nueva York, porque ya confesaron, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero también es la función, o sea, estos tipos tenían esta posición dentro del gobierno, que sin ser parte del gobierno, que les permitía toda esta libertad para hacer los negocios que hicieron. Y ahí se detalló el tema de los buques gasolineros que tenían, en la audiencia de hoy, se habló de todo el movimiento de plata que tenían con Andorra. Y eso es una vaina que aparte, o sea, si al funcionario se le critica la manera que se le critica, a estos tipos yo los critico el doble precisamente por el abuso que
por el abuso de la posición que tomaron, que no tenía ningún tipo de posición gubernamental. Ya lo que queda es... Lo más triste es la pusilanimidad de todos esos otros funcionarios que se le presentaba el hijo por delante, ¿verdad? Y quedaban doblando la cerviz. O sea, uno dice, pero ¿hasta cuándo? Si ellos saben que los hijos ni la esposa de un presidente son servidores públicos. Entonces, ¿cómo te lo ponen por delante y tú puedes tomar decisiones con ese miedo? Pero por eso es que el señor Martinelli en ese gobierno tuvo tanto chiquillo, tantos jóvenes, y no es que yo estoy en contra de los jóvenes, pero hay jóvenes y hay jóvenes, ¿verdad? Pero dañó una generación de gente que, claro, tenía de alguna manera una intimidación con este hombre millonario. Literalmente. Que muchos se creyeron el cuento de que porque era millonario no iba a robar. Por favor, no sé si me explico, es una cosa, ha quedado tan evidente que cada obra pública se convirtió en una oportunidad de negocio. Todo lo convirtieron en la posibilidad de hacer un negocio. El que hay para mí fue una cosa terrible, el porcentaje que se llevaban en cada cosa. Y el sector empresarial que no se rebeló, sino que se sometió. Fue cómplice, mucha gente fue cómplice. Ahí va. Oye, ya el programa está llegando al final y quiero darle 2 minutitos a Ana Matilde para que nos cuente. Ella actualmente está en las firmarias buscando firmas. Si alguien le quiere firmar a Ana Matilde, ¿dónde está? ¿Cómo hace? Si alguien quiere ser voluntario, ¿cómo se hace? Puede llamar escribir en el WhatsApp 6931-7129. Aquí está. 6931-7129. Y vamos a buscar, digo, no somos muchos, pero los que somos nos movemos bastante y hacemos nuestro esfuerzo. Así que a mí el pantalón cada vez se me está aflojando más, así que me está cayendo, así que yo creo que sí estoy caminando bastantito. Ustedes nada más escriban y que yo voy a buscar, alguno de los que están colaborando, nos movemos y buscamos esa firma. Así que... tribunalcontigo.com, los que son tecnológicos, el que tiene su computadora entra en tribunalcontigo.com o dése un paseíto a los kioscos del Tribunal Electoral. Firma usted mismo, pero mira lo que estoy observando y algo aquí antes que se acabe el programa, decirle a los magistrados, yo tuiteé algo al respecto. Mira, yo fui a buscar la firma de una jovencita que dice que ellos lo recogieron en un bus para ir a firmar para una candidata presidencial, pero que solamente le dijeron que era para candidata presidencial. Por eso después nos dijo que podía ir a buscar el apoyo para mí, que era para diputada, es otro cargo distinto. Y ahora resulta que aparece que ya apoyó a un candidato para diputada. Y ella le dice a mi esposo, doctor, yo no he apoyado a ningún candidato. Entonces en los kioscos debieran tener allí funcionarios del Tribunal Electoral verificando cuando después de la huella, recuerden que en el kiosco es diferente al CAO, ahí nadie te está entrevistando. Y es diferente a la llamada o a la que se hace a través del app, porque allí tú estás grabando tu voz para decir al candidato que apoyas. Ahí solamente pones la huella y alguien te puede estar operando toda la pantalla táctil o las teclas del teclado de ese kiosco. Si supiera la cantidad de denuncias que nos están llegando de irregularidades. No, total, y la gente dije, no, si yo te apoyo, después pierdo los 20 palos que me van a traer cuando me vienen a buscar con el bus de... Pero entonces yo dije, pero vamos a poner la denuncia, ¿qué voy a denunciar? No, no te importa, dice, no me importa, por lo menos me quedo con los 20 palos. Wow, cuando uno escucha eso uno dice, tal país está dañado. Para eso hay que caminar esta firma. Clarita. Son las 7:03. Muchísimas gracias, Ana Matilde, por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta con otro programa. Nos vemos. Gracias. Hemos presentado Sal y Pimienta,